En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el tiempo de pasión. Este primer domingo nos muestra las imágenes cubiertas, inclusive la misma cruz ha sido cubierta. Y las oraciones de esta misa, tomadas de distintos salmos, ponen en los labios de nuestro Señor el drama de su pasión, el recuerdo de la cruz desde la cual nuestro Señor pagó el precio de nuestra redención, es lo que va a prevalecer de modo particular durante estos días. Y este recuerdo debe ser también el punto central de meditación de todo cristiano, de todo católico que busca sinceramente la santidad. Pero más que recuerdo de la cruz, en realidad el camino de perfección, de búsqueda y práctica de la santidad que todo hombre tiene estricto deber de seguir, exige más que recordar, imitar a Cristo en su cruz, según la invitación que Él mismo nos hizo mientras vivió aquí en la tierra. El que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Por eso tenía toda razón Santo Tomás cuando decía: quien quiera vivir a la perfección no tiene que hacer más que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y desear lo que Él deseó. En la cruz no falta, decía, ningún ejemplo de virtud. Y si ese camino, el de la cruz, es el ideal de todo católico, lo es de modo eminente para quienes, dejando todo lo legítimo del mundo, y este camino no es otro que el conocimiento de Cristo, porque solo Él es el camino de la bienaventuranza perpetua. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a quien tú enviaste, el Cristo. Monseñor Lefebvre, hablando de los seminarios y en particular de los seminarios de la fraternidad, decía que en ellos todos los estudios han sido orientados hacia la ciencia de nuestro Señor Jesucristo. La filosofía, la teología, el derecho canónico, la liturgia, los escritos de los santos padres y de Santo Tomás de Aquino, todo se orienta a conocer a Dios, conocerlo más y más para amarle mejor para servirle mejor en nuestro Señor Jesucristo, a imagen e imitación suya. Cristo en su vida, en sus actos y sus palabras, en sus sentimientos y sus afectos, sus deseos, en su nacimiento, su adolescencia, su juventud y madurez, en su crucifixión, es aquí nuestro modelo, el camino de santidad, y nuestro deber cotidiano es crecer en ese conocimiento de ese tesoro de bienes que Él encierra. Es lo que nos recuerda San Pablo: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos
cuál sea la anchura y el largo, y la altura y profundidad de este misterio, y conocer también aquel amor de Cristo hacia nosotros que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de todos los dones de Dios. El doctor Angélico hizo un magnífico sermón sobre este crecimiento en el conocimiento de Dios y nos recuerda que todas las obras del Señor fueron ejemplo saludable, según lo dijera el mismo Cristo: yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también lo que yo he hecho. Cristo es Dios y como Maestro perfecto y divino pedagogo, Él se adapta sapientísimamente a quien ha de enseñar. Y por eso el ejemplo que de Él recibimos se trata, dice Santo Tomás, de conocer cómo crecer y aprovechar, reproducir en nuestra vida, en nuestras acciones, al mismo Cristo. Y recordando las palabras de San Lucas, cuando regresa con sus padres desde Jerusalén a Nazaret, dice que lo primero que nos enseña el Evangelio es que Cristo crecía. Y Santo Tomás va a hablar de varios crecimientos de nuestro Señor. Crecía en edad en cuanto al cuerpo, en ciencia en cuanto a la inteligencia, en gracia en cuanto al alma, y todo esto delante de los hombres. Y se pregunta Santo Tomás, ¿cómo es posible que quien existe desde toda la eternidad crezca en edad? Que el infinitamente sabio crezca en la ciencia. Él, que es autor de la gracia, crezca en la gracia. Y que esto fuera delante de los hombres, en vez de ser los hombres que crecen en estas cosas delante suyo. El crecimiento en edad nos es fácilmente comprensible, porque lo hacía según su naturaleza humana, en cuanto hombre. Los evangelios nos relatan la niñez, la adolescencia de nuestro Señor, su madurez cuando empieza a predicar. Pero los otros crecimientos de que habla San Lucas son más difíciles de explicar. Porque si su gloria era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan, nada le pudo faltar, porque desde toda la eternidad fue unigénito. Así entonces Santo Tomás nos va a explicar cómo puede ser esto, cómo fue en realidad. Y dice que cuando San Lucas habla del crecimiento de Cristo en la gracia, no lo fue en cuanto adquiría mayor gracia, porque Él es el autor de la gracia, sino en cuanto que aquella gracia que Él poseía la iba manifestando adelante de los hombres. Y así nosotros, que debemos imitar en esto a Cristo, ciertamente crecemos por nuestro trabajo espiritual en la gracia, pero también debemos manifestarla a los demás como Cristo por una vida cada vez más ejemplar. Y Santo Tomás hace enseguida una reflexión muy interesante, que el crecimiento en edad debe estar en paralelo a los otros crecimientos, que el desarrollo del cuerpo y del alma deben ser iguales,
pues de lo contrario sería un crecimiento monstruoso, como cuando crece más un miembro que otro. Crezca entonces, dice, el cuerpo, pero también crezca el alma. Crece el cuerpo ordenadamente cuando su desarrollo es guiado por la virtud, en particular la virtud de la templanza y en algunos aspectos por la virtud de la fortaleza. Se ayuda a desarrollar estas virtudes con un reglamento que nos pone horarios para descansar y para trabajar, para comer y hacer deportes, para estudiar, para recrearse, para someter nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, al alma. Y crece el alma en todas sus facultades, en todas sus potencias y espiritualmente, principalmente, por el estudio, por la oración personal y la oración en común, por la práctica de todas las virtudes que van haciendo de nosotros un todo armonioso que nos aproxima al ideal de nuestro Señor. Santo Tomás apoya estas reflexiones, estos pensamientos, este razonamiento en las palabras de San Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niño. Y añade que de esa edad, es decir, de nuestra niñez, solo debemos conservar la sencillez y la humildad, según la advertencia de nuestro Señor. Si no nos hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Santo Tomás nos recuerda lo que hace el comerciante, lo que hace el estudiante. Dice él, si el comerciante deja pasar el tiempo oportuno para sus negocios y el estudiante no asiste a las mejores lecciones, juzgan después que se perjudicaron enormemente. Dejaron de aprender lo que debían aprender, dejaron de hacer negocios, que es lo propio suyo, lo del comerciante. Y entonces Santo Tomás dice que Dios ha dado a cada hombre y a nosotros un tiempo para hacer las cosas más importantes y nos anuncia el premio de quien cumple las cosas a su debido tiempo. Ni el ojo vio, ni el oído halló, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso recuerda el libro del Eclesiástico, no te prives del bien de cada día. Todo esto supone un recio, un duro, un perseverante combate contra nuestras costumbres pasadas, contra nuestra naturaleza caída, que se revela permanentemente, contra las tentaciones, y por eso advierte el santo, Dios te ha dado una fuerza, tus fuerzas, para que ganes tu premio peleando con el demonio. Y cuando las empleas para servir a Satanás, le has entregado a él lo que pudo ser tu premio, y las obras buenas que quizás hayas hecho también servirán de alegría a otros, pero no a ti. Crecer no en la virtud entonces, sino en el mal cumplimiento de estos deberes, es un crecimiento desordenado y acarrean después, dice Santo Tomás, enormes trabajos, porque adquirir esas costumbres cuesta mucho corregirse. Y por eso su advertencia, si vives mal de joven, desesperarás de salvarte o te prepararás un trabajo demasiado fuerte.
Y pone el ejemplo del labrador, del hombre de campo, que ara fácilmente porque se acostumbró a ello desde su juventud. Aún de viejo, entonces, no se apartará de él. Crecer en el mal, en el desorden, en la mentira, es además peligroso, dice Santo Tomás, porque Dios exigirá cuenta de todo y de todas las edades, porque el reino de Dios, recuerda una cita de San Mateo, se asemeja a un rey que quiso tomar cuenta de sus siervos. ¿Cómo pues, se pregunta, crecía Cristo en edad y en espíritu, creciendo a la vez en sabiduría y gracia? Y aunque San Lucas habla primero del crecimiento en la sabiduría, Santo Tomás va a hablar primero de la gracia, porque ella, la gracia, es en nosotros causa de la sabiduría. ¿Cómo se conoce, se pregunta Santo Tomás, el crecimiento en la gracia? Por la paz. Las causas ocultas, como la gracia, se conocen por sus efectos visibles, y ninguno tan visible, dice Santo Tomás, como la paz. No hay paz para los malvados, dice nuestro Señor en el libro de Isaías, y la paz de Cristo el hombre la encuentra cuando resuelve la lucha que existe en él entre el espíritu y la carne. Y va a señalar Santo Tomás cuáles son las condiciones de esta paz que es signo de la gracia y de su crecimiento. En primer lugar, que es o que sea elevada, es decir, que se logre por el orden entre cuerpo y alma, pues si el alma se sujetara al cuerpo, sería una paz baja, una paz falsa. La paz verdadera consiste en sujetar el cuerpo al alma mediante la mortificación y sin consentirle nada, porque las pasiones sensibles, las pasiones del cuerpo, no se sacian nunca, y si se las deja en libertad, buscan prevalecer cada día más. En segundo lugar, nos dice el doctor común, la paz ha de ser larga, por la constancia, prevenida contra los aliados de la carne, como uno se precave de los parientes y de los amigos peligrosos. Las pasiones son en nosotros algo natural, algo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, pero a consecuencia del pecado, ellas se han desordenado, se han rebelado contra la voluntad, contra la inteligencia. Por eso, nuestro deber de vigilancia constante, permanente, para que no prevalezcan sobre las facultades superiores, sobre la gracia. Y lograda la paz, dice Santo Tomás, se puede hablar entonces del crecimiento en la sabiduría que se da mediante la contemplación, que se logra también según algunas condiciones. La primera de todas, dice Santo Tomás, es el lugar donde debe hacerse. Cristo, al llegar al uso de la razón, nos enseña la Sagrada Escritura, iba cada día a Jerusalén, la ciudad de la paz, y sus padres les llevaban para cumplir sus deberes de religión. Pero en cierta ocasión, él se queda y sus padres, dice el Evangelio, le hallaron en el templo. La iglesia es el lugar que todos debemos frecuentar.
no solo para la Santa Misa, sino como lugar donde se contempla para adquirir la sabiduría que es el mismo Cristo. Y si consideramos qué es lo que hacía nuestro Señor en el templo, comprenderemos que más es necesario para que por la contemplación alcancemos esta sabiduría de que nos habla San Lucas. Jesús nos dice, el Evangelio escuchaba a los doctores de la ley y por eso ninguno de nosotros puede decir que ya es sabio si no ha aprendido a escuchar. No hay sabio que no aprenda oyendo. Para adelantar en la sabiduría es necesario entonces, primero, oír atentamente, porque esta es tan honda, tan superior, esta ciencia de la sabiduría, que nadie puede alcanzar su contemplación sin lecciones de otro. Nos dice la Sagrada Escritura también que al niño lo encontraron después de buscarle asiduamente durante 3 días. Por eso, en segundo lugar, es preciso oír con constancia, porque nadie alcanzará la ciencia con una sola lección. De allí el consejo del libro de los Proverbios. Bienaventurado quien me escucha y vela a mi puerta día tras día. Después nos enseña Santo Tomás, es necesario oír a muchos, pues Dios ha dividido sus gracias entre los hombres. San Gregorio daba lecciones de teología moral. San Agustín resolvía las disputas con los donatistas. San Ambrosio era maestro en alegorías. El que empieza debe oír a un solo maestro hasta que se fundamente en la ciencia. Pero una vez afianzado en ella, dice Santo Tomás, debe escoger las flores de diversos jardines. Y así, concluye Santo Tomás, estaba el niño en medio de los doctores de la ley, como quien es juez, para ir eligiendo lo mejor. En fin, para adquirir esta sabiduría se necesita buscar, preguntar, inquirir. Los comerciantes corren, se preocupan mucho en sus negocios, pero más valiosa que sus ganancias materiales es la sabiduría. Es más preciosa que las perlas y no hay tesoro que la iguale, nos advierte la Sagrada Escritura. Y agrega que si la buscamos como se busca la plata, como quien busca un tesoro, le hallaremos verdaderamente. ¿Dónde buscar esta ciencia? En 3 lugares, dice Santo Tomás. Primero, en tu maestro, que es tu Padre, pues te engendra espiritualmente. Segundo, preguntando a los mismos ausentes, como son los libros de autores antiguos. Nosotros, dice Santo Tomás, somos de ayer y no sabemos nada. Observa la naturaleza en la que Dios difundió su sabiduría de artífice. Pregunta a los animales y ellos te enseñarán, a las aves que cursan los aires y te lo dirán. En fin, el tercer medio para aumentar esta sabiduría es enseñar a los demás. Es de experiencia que no hay uno que no aprenda cuando enseña.
el solo hecho de tener el deber de responder a las preguntas de quienes aprenden de nosotros obliga a reflexionar, a profundizar los conceptos. Para contestar, termina diciendo Santo Tomás, es necesario una triple prudencia. La primera, para acomodar la doctrina a la propia capacidad. Cuando tienes que responder, dice Santo Tomás, responde, si no, cállate. Tapa la boca con la mano, como dice el texto sagrado. La segunda prudencia, debemos responder a lo que se nos pregunta y no divagando. El niño Jesús, recuerda Santo Tomás, maravillaba por la discreción de sus respuestas. Y la última prudencia y madre de toda prudencia es meditar atentamente. Y nos recuerda que en esta última prudencia el modelo perfecto fue María Santísima, que conservaba en su corazón todas las palabras. Es a ella entonces a quien debemos invocar filialmente cada día para que nos enseñe a conocer y amar a Cristo nuestro Señor, tal como ella lo hizo, y así alcanzar la meta de Cristo. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.